Hola amigas y amigos del Dinero Mujer, mi nombre es Imgar de la Cruz y nos encontramos en la mañana de hoy con Francina Hungría, la presidenta de la Fundación Francina, y con Catherine Flete, la presidenta de la Cooperativa Violeta. Nosotras hoy vamos a estar conociendo este proyecto que es el primero en su naturaleza en ayudar a mujeres con discapacidad, y realmente pues nos sentimos muy honrados en el equipo de que ustedes pues hayan aceptado esta invitación. Gracias, Ingrid. La verdad es Un que gusto para nosotras. nos encanta darte la bienvenida aquí en las oficinas de la Fundación. Y sabes que escuchándote, me gustaría iniciar diciendo que no lo vemos como una ayuda, porque aquí se trata de igualdad de oportunidades, de garantizar los derechos de comunidades en condición de vulnerabilidad. Entonces lo vemos más bien como un acompañamiento hacia la autonomía de mujeres en condiciones de discapacidad visual. Entiendo. Cuéntenme cómo surge esta iniciativa, porque sabemos que la Fundación ya tiene unos años en esta labor de asistir a personas para que puedan lograr esa autonomía. Entonces, ¿cómo se desprende este nuevo proyecto que sería la cooperativa? Pues voy a iniciar yo, Catherine. Digamos que es algo que hemos estado conversando desde el 2019. Vimos una oportunidad de impulsar un proyecto que impacte directamente a mujeres con discapacidad visual a través de fondos de la Unión Europea que se disponen por medio de la Fundación 11 para Ayuda en Latinoamérica. Estos fondos se llaman FOAL Violeta digamos que la Fundación 11 es una entidad que es la entidad que más se ha destacado en habla hispana en lo que es la promoción de la inclusión de personas con discapacidad, y digamos que quizás se concentra un poco más en la discapacidad visual porque la C de 11 es de ciegos, Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero sin embargo ha expandido, o sea, ha tenido tanto éxito que se ha expandido a todas las discapacidades. Entonces, conociendo el riesgo de marginación que poseen las mujeres con discapacidad en nuestro país, quisimos desarrollar esta iniciativa, y además tuvimos la oportunidad de recibir una conferencia sobre cooperativismo de parte de una aliada de Fundación, profundizar un poquito en el tema, y viendo que en nuestro país hay un entorno favorable para el cooperativismo, pues nos encantó la idea. Yo vengo en el 2017 inicié mi maestría en responsabilidad social empresarial, y conozco la experiencia del cooperativismo en la Unión Europea, o sea que aspiro a que en nuestro país también se pueda desarrollar esa dinámica de encadenamiento productivo y ¿por qué no?, propiciar que unas mujeres se impulsen unas a otras para lograr tener capacidad productiva. Aportando a esto, Ingar, a esto que dice Francina, pues te comento que este proyecto que ella les mencionó se llamó VIA. Entonces, básicamente consistió en una serie de talleres, de capacitaciones en autonomía y también en desarrollo empresarial. Básicamente se capacitaron 30 mujeres en temas de emprendimiento, y pues también se abordaron otros aspectos que nosotras identificamos que influían en que esas mujeres pudieran pues adquirir herramientas para su autonomía tanto financiera como personal.
Entonces, entre los objetivos de este proyecto, o sea, entre los resultados que debía tener este proyecto, era una cooperativa. Entonces, de ahí fue de donde surgió COP Violeta. Decidimos nombrar la COP Violeta, sí por el proyecto per se, que se llama FOAL Violeta, o sea, de donde surge Vía. Entonces, también por todo lo que representa el color violeta. Para nosotras es una especie de símbolo, pues significa empoderamiento femenino, colaboración. Es de hecho uno de los colores del mismo cooperativismo. Entonces, qué mejor que pues utilizar todo esto, todos estos elementos para darle nombre a COP Violeta. No, y también darle una personalidad gráfica y visual. Ya tenemos toda una línea gráfica que acompaña el nombre y por ende crear una marca. Sobre estos talleres también se incluía toda la parte de autovaloración, el desarrollo de habilidades blandas. Hay unos ejes temáticos que estuvimos desarrollando y puedo decir que estamos muy satisfechas con digamos, el apoyo que recibimos de distintos aliados y por supuesto queremos darle continuidad al proyecto y así seguir fortaleciendo la cooperativa. Qué bueno, eso me parece bastante importante, además de innovador. ¿Cuál ha sido su experiencia del 2019 hasta ahora? Es decir, ¿cómo ha ido avanzando este proyecto que sigue pues en crecimiento? Mira, fíjate que me causa un poco la fecha. Justamente en el 19, a finales del 19, fue que surgió todo este tema de la pandemia. Es decir, que Vía se desarrolló en plena pandemia. Entonces, todo esto ralentizó muchos procesos, pero a pesar de eso, entiendo que se avanzó y se avanzó muchísimo. Se lograron alianzas muy importantes. De hecho, se aprovechó una coyuntura que se logró con Supérate. Entonces, de ese modo, logramos constituir casi que en tiempo récord nuestra cooperativa. Digo en tiempo récord porque procesos que normalmente toman 18 meses. Nosotros ya, bueno, ya lo teníamos en 5 o 6 meses o menos. Entonces, para el poco tiempo que tiene COP Violeta, yo pienso que es muchísimo lo que se ha logrado porque ya no solamente estamos debidamente constituidas, sino que también tenemos RNC, tenemos RNI, tenemos el registro de proveedores del Estado. O sea, ya somos una cooperativa, y de ONAPI también, o sea, somos una cooperativa en toda regla. Ya totalmente constituida. Y sobre todo que hemos logrado impactar a mujeres en situación de vulnerabilidad, que en principio ese es el objetivo del proyecto. ¿Cuáles han sido los casos que han podido ver y los sectores en donde, o sea, cómo ustedes hicieron esa conexión con esas mujeres y cuál fue la realidad que encontraron allí? Bueno, en cuanto a la realidad, es bastante compleja. La verdad es que vivimos en un país donde yo creo que no todos conocemos el nivel de vulnerabilidad de las mujeres y te lo dice una persona que se declara todavía ignorante del tema, a pesar de todo el descubrimiento que tuve a raíz de este proyecto. Es decir, los niveles de abuso físico y verbal a los que son sometidas nuestras mujeres con discapacidad solamente por la condición de discapacidad hace necesario proyectos de este tipo, a pesar de lo retador que puede ser. Entonces hay que poner mucha energía, mucho empeño, pero la verdad es que
cuando ves la transformación en la vida de las personas y cómo eso no solamente impacta a una persona, es que cuando hablamos de la autonomía financiera de mujeres y en el caso de las que son jefas de familia, hablamos de impactar familias completas porque es parte de la naturaleza nuestra, que normalmente producimos, pero también producimos para nuestro círculo cercano de familiares y en ese sentido pues nos satisface bastante los logros. Yo diría que si hablamos de casos específicos, hay un tema cuando se trabaja con personas con discapacidad y específicamente con discapacidad visual, Ingrid. La gente muchas veces nos pregunta por las redes sociales, a través de los canales de comunicación que tenemos, que por qué no trabajamos con otra discapacidad. Y es que el universo de las personas con discapacidad es muy amplio y probablemente yo tenga más cosas en común contigo que no tienes una discapacidad que con otra mujer que tenga una discapacidad visual. Y la gente entiende que ciegos somos todos iguales. Y de hecho nos ponen una etiqueta como si fuéramos todos iguales, pero las necesidades son distintas, los entornos son distintos, digamos el nivel de discapacidad también es distinto. Entonces, dentro de ese universo, pues digamos que esas 30 mujeres, esas primeras 30 beneficiarias de ese proyecto, tenemos primero alcance nacional, mujeres que venían desde Constanza, Jarabacoa, Santiago, Punta Cana incluso, ¿verdad? Sí, así había es. alguien del sur, ¿no? Sí, también Barahona. San Cristóbal, Monte Plata, sí. Entonces, había una persona, por ejemplo, de Boca Chica, que fue violentada, o sea, perdió la vista porque recibió de su pareja, una herida con ácido. Entonces, imagínate convencer a esta persona de salir a las calles sin miedo, de enfrentar la vida nueva vez, es todo un proceso. Entonces, tienes personas que ya tienen destrezas, como esta misma joven que antes de verse en esta situación tenía negocios, cocinaba, era una persona muy activa, pero también tiene destrezas en el área de masajes, y fuimos identificando estas habilidades para entonces hacer un fortalecimiento, un acompañamiento personalizado en lo que eran sus expectativas de negocio y en la medida que fuimos avanzando, pues se le fue poniendo asignaciones para el desarrollo de sus ideas y convertir estas ideas en planes. Y de ahí surgieron unas 8 empresas que incluso lograron dentro del proyecto tener una identidad corporativa, tuvieron el acompañamiento de una asesora en temas de planes de negocio de Promipyme, que quizás Catherine lo puede explicar mejor, pero también un diseñador gráfico pues llevó lo que eran sus ideas de cómo podía verse la marca a la realidad. Y en medio o sea, para el cierre del proyecto hicieron sus presentaciones, hicieron un elevator speech de unos pocos minutos para explicar su iniciativa delante de un jurado, y de ahí 4 negocios fueron beneficiados con capital semilla para poder ya sea dar marcha a su emprendimiento o inyectar capital para expandir el mismo. Buenísimo. Entonces, esto fue el proceso de esas 30 mujeres.
Así es. Para luego de que se les hizo su acompañamiento personalizado, fueron identificando las necesidades, ellas pasaron por ese proceso para luego pues seleccionar pues los 4 proyectos más destacados que pudieran recibir ese capital. Así es, pero también, Inga, tú preguntabas que cómo contactamos a esas mujeres, Sí. cómo las identificamos. Y fíjate que en principio lo intentamos a través de las redes sociales. Vimos que eso no funcionó porque no todas tienen acceso a redes sociales ni a tecnología. Vimos que realmente lo que funcionó fue el boca a boca, y ese contacto directo. Ay, mira, yo conozco a fulana tiene tal talento, yo pienso que ella se beneficiaría de este proyecto. Pero un comentario al margen con eso, Catherine. Entonces nos contactaban hombres, que ¿por qué tenía que ser solamente mujeres? Ay, caramba. Sí. Así es. Y también, también pasó que otras mujeres motivaron a otras mujeres. Es decir, cuando alguna de las chicas pues iba viendo el avance que iban teniendo las demás, nos llamaban, ay, mira, pero yo también quiero formar parte, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo tal idea de negocio, me interesa. Y básicamente así fue como logramos tener ese núcleo de 30 mujeres. Ahora me llega a la mente el caso de una joven que venía desde Constanza, producto de eso que acaba de mencionar Catherine, del boca a boca, de la primera experiencia con el primer grupo. Uh-huh. Y ella, fíjate que perdió la vista luego de haber tenido a su niña. Su niña ya tiene 15 años, ¿cierto? Sí. Y desde ese entonces, o sea, todo el tiempo ha sido dependiente de sus familiares directos, hasta para hacer una actividad tan sencilla como lavar los platos en la casa. Y con esa señora logramos que saliera de su casa, que tomara una guagua sola, que viniera para acá a entrenarse. O sea, pudimos percibir una voluntad de lograr esta autonomía, de recibir los entrenamientos. Tiene una capacidad comunicativa excelente que se puede explotar. Entonces, por supuesto que aunque la primera etapa de este proyecto constituía en beneficiar a 13 emprendimientos, que luego lo expandimos a 4 con capital semilla, no nos vamos a detener, vamos a seguir porque queremos impulsar a esas otras mujeres que de hecho están súper ansiosas porque ya iniciemos en este año pues ese procedimiento de capacitación continua que caracteriza a las cooperativas y también la materialización de negocios en común, porque no es solamente pues inyectar capital a negocios particulares, sino que pretendemos desarrollar negocios dentro de la cooperativa que empleen a mujeres con discapacidad a la vez que capitaliza los fondos de la cooperativa para poder beneficiarlas con préstamos, con más capacitaciones y otros beneficios que se estilan dentro del cooperativismo. Excelente, es un proyecto realmente pues bastante ambicioso y realmente nos alegra saber que así es. Me gustaría que habláramos un poquito sobre ese proceso de impacto que han tenido pues esas mujeres que han sido beneficiarias de la cooperativa, porque pues tú nos comentabas el tema de la autonomía en República Dominicana. Es casi difícil para una persona que no cuenta con una discapacidad visual comprender que eso no resulta en una limitación, que más bien las limitaciones las pone quizás la misma sociedad que no sabe integrar
esas destrezas que tiene esa persona para que tenga el acceso que necesita para poder desarrollarse. Ese impacto que ustedes han podido dar bajo este enfoque que ya ha llegado hasta mujeres de condiciones sociales muy distintas, además de su condición particular, ¿cómo ha sido? Yo pienso que hemos logrado cambiar la visión que se tiene de las mujeres con discapacidad visual. Te lo digo porque, por ejemplo, una de nuestras chicas fabrica empanadas y ella tiene ceguera total. Entonces, las empanadas son tan buenas que tú dices, o sea, ¿dónde está la discapacidad? De hecho, en el encuentro final que tuvimos en el proyecto, ella exhibió su producto y de ahí surgió que el VHD propiciara una reunión con ella para entonces luego tener una jornada de venta de estos productos durante unos días específicos en el mes, sí, en varias sucursales del VHD y motivando a los empleados que consumieran el producto para darlo a conocer, o sea que y también, por ejemplo, pues uno de los proyectos que más, o sea, de las iniciativas que más fondos obtuvo fue una compañía compuesta por 2 hermanas que son ciegas también, que hacen uno dulce que tú, o sea, a ti te dan el dulce primero y después que tú preguntas quién fue que lo hizo y, o sea, tú saboreas primero y preguntas después, tú estás dejando de lado la discapacidad. Sí. Y estás viendo esas destrezas que tienen esas chicas, que son unos dulces buenísimos. Yo creo que hay algo interesante que me llega a la mente de lo que has preguntado, Inga, y es que había un producto o una de las actividades del proyecto que yo no lograba entender, que era la red, ¿cómo era que se llamaba? La red de apoyo. Yo no entendía eso tampoco, pero mira. Y fíjate, nosotros contamos con un equipo que se encarga de diseñar los proyectos, Camila Payano, José Beltrán, instalaron pusieron esta actividad en marcha por una tendencia internacional a incluir esta actividad en proyectos de esta naturaleza. Y yo creo que esta red de apoyo ha constituido una de las bases del éxito del proyecto porque esas actividades donde todo el mundo, en vez de concentrarnos en habilidades técnicas, financieras y demás, todo el mundo puso a flor de piel sus emociones, sacó todo digamos, ese veneno que tenían por dentro, que le han inyectado, lo mismo que tú dices, las barreras que le han impuesto la sociedad, pero más que nada un entorno familiar contaminado por falsos paradigmas culturales que todavía prevalecen en nuestra sociedad. Ahí surgieron una cantidad asombrosa de abuso, o sea, una cantidad asombrosa de situaciones no conciliadas, y tuvieron la oportunidad de tener un acompañamiento psicosocial para entender esas precariedades de su entorno, para reconciliarse consigo mismas, reconciliarse con sus seres queridos, para encontrar en esas mujeres que venían participando con ellas en los talleres, encontrar ese apoyo más allá de en esto somos socias, en esto estamos juntas. Ya profundizamos un poquito más y la verdad es que yo creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras y es lo que ha permitido que continuemos en constante comunicación. De hecho, justo antes de que empezáramos esta conversación le preguntaba a Catherine, ¿y qué es lo que ustedes tanto hablan? Que veo tantos mensajes. Y tú lo que no sabes, los after party que se formaban después de esas redes de apoyo. Y además de eso se formó un grupo de ventas en el que las muchachas promocionan productos que están vendiendo.
Así que la red de apoyo les ha ayudado tanto a nivel personal como a mantener pues encendida esa chispa de negocio. Es que básicamente lo que se inculcó desde el principio es mujer, aquí no se puede caer ninguna porque si se cae una ya nos fuimos todas, así es que... Bueno, eso es parte de lo que promueve el cooperativismo, el encadenamiento productivo, pero en esta plataforma, pues por supuesto que encierra otro matiz. Claro. Entonces, además de los proyectos, ¿ustedes han podido impactar, han encontrado casos de mujeres que ya tenían emprendimientos quizás con ciertas debilidades o puntos de mejora que ustedes hayan podido impactar? Sí, claro. Otra de las iniciativas que obtuvo pues unos fondos para invertirlos a su negocio fue una chica que vende pollo horneado muy rico, por cierto. Entonces, lo que se detectó es que ella necesitaba un empujoncito para que su negocio creciera, porque es bueno, pero tenía un potencial increíble de ser mejor. A ella lo que le faltaba era publicidad y algunas herramientas para poder pues producir a una mayor escala. Entonces, eso fue lo que se hizo y actualmente su negocio está creciendo, va pues en avance continuo. Fue una de las beneficiadas por el jurado, porque la verdad es que Cristina es una negociante innata, tiene unas destrezas increíbles, tiene de Ella hecho varios negocios. Arena en el desierto, y tú se la compras. Mientras había algunas que no sabían cómo emprender, ella tenía como 3 iniciativas distintas y bueno, yo creo que hicimos un buen match y ella también es parte de la directiva de la cooperativa, o sea que es directiva. Sí, ella es la tesorera, de hecho. Exactamente, entonces precisamente porque vimos que tiene unas destrezas increíbles en esta dirección, además de que tiende a tener un espíritu bastante motivador con sus compañeras. ¿Y cuántas personas conforman pues la directiva de Coopvioleta? Bueno, la directiva per se está compuesta por 5 integrantes, pero tú sabes que pues están el comité de crédito, comité de vigilancia, entonces El de educación. El de educación también. Entonces, en total, hasta ahora tenemos 30 socias. Sí. Y la intención es que esas socias traigan más socias. Excelente. Y en el caso, por ejemplo, de hacer crecer esta cooperativa, de capitalizarla, ¿cuáles son como esas etapas que están tomando para poder capitalizarla? Bueno, lo principal es pues cultivar esa cultura del ahorro, que es la base inicial del cooperativismo, pero también estamos pues intentando acceder a unos fondos de capital semilla que pues van a ser aportados por el CONADIS. Entonces esos fondos van a contribuir sí a negocios de las socias de la cooperativa, pero también a negocios propios de la cooperativa que empleen a mujeres de la cooperativa. A ver, por un lado está, como decía Catherine, el tema de la cultura de ahorro. Por otro lado están esas alianzas estratégicas. Entonces, con Promipyme también ha habido un proceso de acercamientos y de entrenamientos para que se puedan materializar préstamos solidarios a estos negocios. Y también existe un capital reembolsable que destinado a cooperativas compuestas por personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, que es lo que acaba de mencionar Catherine, y ya estamos como que en el proceso final de recibir unos fondos que van a servir para que podamos poner en marcha al menos 3 negocios, o 5 son. Son 5 negocios de las socias
y entonces ya lo demás sería para negocios de la cooperativa. Y luego también el tema del equipamiento que necesita la cooperativa para poder seguir funcionando y seguir propiciando los encuentros que permitan desarrollar las destrezas para que los negocios sean exitosos. Comprendo. Entonces, en la parte que tiene que ver con propiciar la cultura del ahorro, ¿cuál es la dinámica que tienen las beneficiarias? ¿Cómo van haciendo esos aportes? Bueno, al principio de la conformación de la cooperativa se estableció un monto inicial no reembolsable que pues era justamente para eso, para capitalizar la cooperativa. Luego, pues cada una estableció un monto que podía ahorrar todos los meses. Entonces, ese monto se deposita a una cuenta que tiene ya la cooperativa. Las chicas tienen la opción de depositar directamente a la cuenta vía transferencia o de manera presencial, como se les acomode más. Perfecto. Y obviamente, en la medida que se va capitalizando esta cuenta, pues también pueden acceder a crédito, ya sea, o sea, para eso está el comité de crédito, para discutir cómo priorizar, como es una cooperativa que apenas ha surgido, priorizar si es capital para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico o para un negocio o para la enfermedad de uno de tus hijos. Entonces se hace una priorización de acuerdo a lo que, digamos, entendemos es más necesario. Y por supuesto, con esa expectativa siempre de no solamente limitarnos a ahorro y crédito, sino también al desarrollo de productos y servicios. ¿Cómo ha sido el tema de la accesibilidad, tomando en cuenta que también venimos de una cultura que es informal, que a veces es más difícil como poder bancarizarse? ¿Cómo ha sido esta experiencia en el caso de estas mujeres y cómo les ha ayudado la cooperativa a poder pues comenzar, en el caso de muchas, quizá una vida financiera más organizada? Mira, entre las alianzas que se crearon, pues tuvimos acercamiento con entidades bancarias que dentro de las facilidades que nos dieron fue justamente esa, la de la bancarización de las socias de la cooperativa. Entonces, actualmente estamos trabajando con esa parte, con esa bancarización de las socias. Y en cuanto a lo que tú mencionas de la accesibilidad, hemos sí detectado algunas barreras, y es justamente esa, que muchas no tenían ni siquiera una cuenta bancaria. O destrezas tecnológicas. Uh-huh. Entonces, por eso fue que, pues a la par del proyecto VIA, se inició una fase también de formación en tecnología adaptativa, para que no solamente las chicas puedan aprender a usar dispositivos tecnológicos, sino también que puedan acceder a aplicaciones y demás que le permitan utilizar sus productos financieros cuando ya los tengan creados. Tú sabes que a pesar de eso, existen barreras que son todavía insalvables. Por eso es importante mantener estas alianzas para que tanto las entidades financieras involucradas puedan repensar sus productos, sí, considerando las características de toda la población,
y ya criterios de accesibilidad, estándares internacionales de accesibilidad para que todas las personas puedan tener una vida financiera saludable y autónoma. Pero también hemos identificado oportunidades de adaptación a lo interno, tanto de material, propio del cooperativismo, de todo lo que es la formación continua que se desprende del cooperativismo, algunos materiales que hemos recibido de manera impresa. Tenemos un equipo ya trabajando en lo que es la digitalización de este material para que pueda estar en formato accesible. Y también hablábamos ahorita, Catherine, de ese programa que recibimos de Fundación Reservas del País, que es un simulador de negocios. Y bueno, tenemos aquí como presidenta de la fundación, de la cooperativa, yo creo que a la Saiyajina de la tecnología adaptativa. Yo no conozco a alguien que tenga más destrezas tecnológicas que Catherine, cosas que para mí no son accesibles, ella punchando le busca la vuelta. Entonces, yo creo que tenemos todas las armas para poder derribar esas barreras. Ella decía que a este simulador se le pueden incluir unos scripts. No me preguntes de eso porque hasta ahí no llega. No, la verdad es que la tecnología es esa plataforma que se adapta a las condiciones de todas las personas y qué bueno que estamos en esto digamos, utilizando el apoyo tecnológico, porque en ese sentido no podemos quejarnos. Es decir, tenemos una condición que nos hace más vulnerables, entre comillas, pero al mismo tiempo yo creo que esto es un buen momento, de acuerdo a las nuevas tecnologías que permiten el acceso a las personas con discapacidad, a distintos entornos, a normalizar su participación en la sociedad. Es un buen momento para ser ciego. ¿Tú querías agregar algo? No. Ah, bueno. Sí, realmente la manera en la que las tecnologías han podido facilitar muchos procesos ha sido increíble. Sobre todo, cada vez más vienen tecnologías adaptadas a esos criterios de accesibilidad que ustedes mencionan. ¿Cómo ustedes ven, por ejemplo, el costo de esas tecnologías? Porque ese suele ser también una de las limitaciones, en cierto modo. ¿Tú sabes qué pasa, Ingar? Que si la tecnología o si la herramienta tecnológica fue concebida desde el principio con criterios que nos incluyan a todos, eso no conlleva un costo distinto al que conllevaría, por ejemplo, si fuese a ser utilizada por una persona sin discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo le comentaba a Francina hace un rato que yo mis compras las realizo a través de una app. Uh-huh. Todas mis compras yo las realizo a través de apps. Y si te fijas, es muy probable que que las apps que yo utilizo no hayan sido diseñadas específicamente pensando, déjame ver, cuando viene un ciego lo va a usar, sino pensando en, déjame yo programar para que cualquiera lo pueda usar. Entonces yo pienso que esa es la base. El costo no tiene por qué incrementar porque la tecnología sea utilizada por una persona con discapacidad, sino que tiene que ser pensada desde el principio para todas las personas. Es mi punto de vista. Son dos vertientes distintas, Ingard. Tú tienes, por un lado, tecnologías, como dice Catherine, que fueron concebidas para el uso de todas las personas. Y como es un producto de carácter industrial, no sale tan caro. Pero existen todavía una serie de dispositivos necesarios para
para la participación plena de las personas, que son de uso exclusivo de personas con discapacidad, y esos tienen altos costos. Por ejemplo, una computadora, una impresora braille, la impresora braille que tenemos aquí, que la recibimos mediante un donativo de un aliado en Nueva York, costó unos $7,000. ¿Cuánto cuesta una impresora convencional? Tenemos, por ejemplo, un escáner industrial que nos llegó a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero el software que convierte lo escaneado a texto para que un documento sea accesible tiene un costo elevado, conlleva un OCR. Y ni pensar en aquellos dispositivos que contienen braille, que son esenciales para la alfabetización de las personas con discapacidad. Entonces, son dos tipos de tecnología: aquellos que ya son concebidos pensando en todas las personas, y aquellos que son de uso exclusivo de las personas con discapacidad para propiciar que puedan desempeñarse en todos los ámbitos de la sociedad. Estos últimos, pues, conllevan unos costos elevadísimos. Entonces, si hablamos de los entrenamientos, por ejemplo, que te mencionaba Catherine, sobre tecnología adaptativa, en el país hay muy pocas personas, no tenemos tantas opciones de maestros, y debo decir que es una labor que en países de la Unión Europea, en países como Estados Unidos, a un maestro de tecnología adaptativa le pagan muy bien, o sea, sigue siendo subvaluada en nuestro país, y qué bueno que tenemos un gran aliado en ese sentido, que trabaja el acompañamiento no solamente a las mujeres de COP Violeta en tecnología adaptativa, sino también en otros proyectos de la fundación, pero no es tan, o sea, no es tan fácil acceder para una mujer que vive en Constanza, en Santiago, en el interior del país. No es como que va a ir a un centro tecnológico en su comunidad y va a encontrar un experto en tecnología adaptativa. Entonces, en ese sentido, un proyecto como este supone una gran oportunidad también para desarrollar destrezas tecnológicas que le permiten a una persona también emplearse. Una persona con ceguera no puede emplearse en ninguna área ni puede asistir a una universidad si no tiene destrezas en tecnología adaptativa que le permitan eficientizar sus funciones y desempeñarse con éxito. Así que de verdad que en ese sentido le hemos puesto mucha energía y mucho entusiasmo, mucho empeño en esta parte, pero necesitamos más. Las mujeres tendemos a autoetiquetarnos en que no somos muy tecnológicas, en que se nos hace más difícil temas tanto de tecnología como matemática, física, esas áreas, y sin embargo somos bastante organizadas como para garantizar el buen funcionamiento administrativo de una empresa. O sea que yo creo que con un poquito más de esfuerzo seremos indetenibles. Sí. En el caso de lo que tiene que ver con ustedes han estado pues con Promipyme, con entidades bancarias. ¿Cómo han seguido siendo esos acercamientos con actores públicos y privados para seguir expandiendo la cooperativa? Yo estoy feliz de evidenciar el seguimiento que nos dan nuestros aliados en cuanto al progreso de este proyecto. Cada cierto tiempo, por ejemplo, Supérate nos pide un informe de avances para fines de auditoría.
en estos momentos, Catherine está en comunicación con el equipo de Promipymes para ayudar a montar unos planes de negocios que vamos a estar presentando a CONADIS. El CONADIS ha estado dándonos seguimiento sobre la presentación de estos planes para poder acceder a ese capital que le van a inyectar a la cooperativa. Y a raíz de todo el proceso que desarrollamos con el VHD, ha habido un seguimiento continuo a tal punto de que a finales del año pasado, pues ya te comentaba que una de las beneficiarias del proyecto pues accedió a una oportunidad de visibilizar su producto en distintas sucursales del Banco VHD. O sea que estamos súper contentos y sabemos que en una próxima etapa del proyecto pues estaremos también generando otras alianzas estratégicas para enriquecer la calidad de los proyectos de los negocios que estamos desarrollando, y también para seguir entrenándonos de manera tal que podamos montar otros negocios, expandir nuestras ideas. Yo creo que buena parte de esto tiene que ver con eso, con crear nuevos paradigmas. Como decía Catherine, que quizás una persona no se imagina a una mujer con ceguera haciendo empanadas artesanales para catering, o estos dulces que son impresionantemente deliciosos. Entonces, buena parte de estas colaboraciones ha sido como que, mira, nosotros queremos entrenamiento en esta área, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que, mujeres con ceguera pueden hacer eso. Y sí, solamente hay que hacer unos ajustes, adaptar el lenguaje, ser un poquito más descriptivos. O sea que por donde quiera que pasamos, estamos rompiendo paradigmas y abriendo oportunidades para otras personas. Además de esto, ¿cuáles otros aprendizajes les ha dejado este proyecto y que ustedes han podido también pues percibir de esas emprendedoras? Bueno, mira, más que todo que hay mucho que desconocemos, hay muchas realidades alternas que no conocemos, y que muchas veces las barreras más insalvables para lograr cosas somos nosotros mismos o nosotras mismas. Con estas mujeres también, yo en lo particular, en lo personal, puedo decir que he aprendido que no hay nada más motivador que tú ver cómo otra persona avanza, porque tú entiendes que si tú le caes atrás, tú también va a avanzar. Entonces, fueron muchas las veces que vi eso. Por ejemplo, en el proyecto habían chicas que no tenían nociones de movilidad, que no salían solas a ningún sitio, que no iban solas a las capacitaciones, o que dejaban de ir a las capacitaciones por no poder ir solas. Y sucedió que estas chicas, viendo a las mujeres que sí andaban solas, se motivaron, y ahora esas mujeres no hay quien la pare. Y así eso es un ejemplo simple, pero así sucede también con el encadenamiento productivo. Tú dices, ven acá, pero si ella pudo emprender, yo también puedo hacerlo. Entonces, mujeres que quizás sentían que no valían para emprender, que no tenían la capacidad vieron a otras emprendiendo y lo están haciendo. Eso de verdad que yo creo que no tiene precio. Yo creo que encontrar un lugar, un espacio donde tú eres completamente comprendido, donde te sientes parte, donde sientes que puedes aportar desde tus diferencias y que te valoran por lo que eres, tal cual lo que eres, es maravilloso. Y
Y aunque han habido, digamos, obstáculos, pues esos mismos obstáculos nos motivan para seguir adelante. Es decir, como mencionaba Catherine, yo creo que el mayor aprendizaje fue que nosotros no contemplamos que teníamos que tener un componente mucho más poderoso en cuanto al acompañamiento psicosocial. Nadie puede ser exitoso en un emprendimiento si no entiende que cuando estás iniciando un proyecto vas a encontrar rechazo. Y eso no tiene que ver con tu condición, le pasa a todos. Sí. Pero si estás a la defensiva y piensas, oh, esto me está pasando porque yo siempre fracaso, porque por mi condición, entonces se hace más difícil. Y ese acompañamiento en una próxima etapa lo tenemos que contemplar desde un principio, porque fueron de los grandes descubrimientos de este proceso. Y lo que decía Catherine también, la movilidad. Yo me quito el sombrero ante aquellas mujeres que, a pesar de situaciones de violencia, y lo digo por mí misma, yo no supero lo que a mí me pasó, en el sentido de que sí supero la discapacidad, pero caminar unos pocos metros en la calle a mí me genera mucho nerviosismo. Y hay mujeres que superaron esos miedos y se decidieron a salir a dar el todo por el todo. Eso es altamente motivador, pero evidentemente que no contemplamos, cuando estábamos diseñando este proyecto, que la mayor barrera iba a ser la movilidad y la falta de autonomía a la hora de desplazarse. Y eso tiene que ver no solamente con lo que estamos hablando de los propios miedos internos, también tiene que ver con que tenemos un entorno urbano muy hostil. Sí. Porque si bien es cierto, yo le puedo decir a una persona, mira, o sea, sal a la calle, atrévete, pero van a haber un montón de barreras que pueden poner en riesgo la integridad física de esa persona. Imagínate que por ejemplo, una persona que ha sido violentada en su experiencia en la calle sea que la atracan, porque ahora resulta ser que antes como que había un poquito más de respeto ante niños, personas envejecientes, mujeres. Ya no, ahora un bastón como que un detonante. Mira, es más fácil de atracar. Sí. O sea, hay una realidad del entorno. El atraco se ha vuelto inclusivo. Sí, el atraco se ha vuelto inclusivo, esa es la realidad. O sea, nadie está exento. Y entonces, o sea, no solamente tienes que lidiar con lo que llevas a lo interno, sino con ese entorno. Por eso yo digo que yo me quito el sombrero ante personas como Catherine, por ejemplo, que se exponen. Me da mucha risa porque el año pasado grabó un video, Catherine, y quisimos recrear su recorrido que ella hace todos los días desde Ciudad Juan Bosch hasta su trabajo. Y fíjate que ese día la OMS en la que nos subimos se armó un lío adentro. Ajá. Eso fue lo primero. O sea, hubo una pelea entre dos pasajeras, o sea, una discusión. ¡Ay, caramba! Y que estábamos nerviosos de que pudiera escalar a golpe. Exactamente, a agresión física. Que se iban a entrar ya. Luego se descompuso la onza. Pero cuando nos estamos desmontando, empezó a llover. Ay, padre. Y yo le digo, Catherine, ¿a esto que tú te expones todos los días? Me dice, sí. Eso es normal. Entonces, de verdad que tenemos que trabajar para que podamos construir un sistema de movilidad más sostenible, porque eso tiene un impacto en la productividad de todos los dominicanos y por ende el desarrollo del país. Entonces, también es uno de los grandes aprendizajes de este proyecto, porque la mayor barrera, te lo puedo decir,
que tuvieron las mujeres era el tema de la movilidad, y entonces cuando coordinábamos, digamos, encuentros virtuales, que eso es una herencia de la pandemia, que esa dinámica de encuentros virtuales, pues también habían ciertas limitaciones tecnológicas, pero eran menores, fíjate, eran menores que las de movilidad. Así que tuvimos que hacer como que un híbrido entre los encuentros presenciales, que sabemos que tienen un mayor impacto, porque en inglés le dicen no, with hands-on. Todo lo que es tecnología adaptativa requiere que implique, o sea, implica una destreza con tus manos, una destreza presencial que no la vas a tener de manera virtual. Y entonces en algunos casos, cuando ya era imposible tener aquí la mayoría desplazándose desde el interior del país, pues hacíamos encuentros virtuales, y se han mantenido pues esos encuentros a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, donde hay una comunicación fluida de manera constante. Sí, otro ejemplo más de las tecnologías ayudando en ese proceso. Pero realmente me parece buenísima la iniciativa que ustedes están tomando. Me parece que tiene realmente un alcance importante en un segmento de la población que necesita integrarse, porque no solamente transmiten pues ese desarrollo personal y esa riqueza hacia sus familias, sino que toda la capacidad productiva del país mejora también. Entonces realmente yo las felicito por el trabajo que han venido realizando a través de COP Violeta y a través de la Fundación Francina, que este es uno de los tantos proyectos que están debajo pues de esa sombrilla de la fundación. Y de verdad que nos alegra a nosotros en El Dinero Mujer pues haber tenido el contacto con ustedes para conocer su historia, para poder aprender con ustedes de esos proyectos que realmente nos demuestran que, sin importar las condiciones, realmente cuando se tiene la iniciativa, cuando se cuenta con el apoyo, se puede salir adelante y se puede esto transmitir a otras personas sin importar pues lo adverso de las condiciones socioeconómicas o personales que puedan tener, que todos somos importantes y que realmente podemos salir hacia adelante como país. Pues fíjate algo, que lo has descrito de una manera bastante coherente con el futuro de COP Violeta. Es decir, nosotros tenemos un gran potencial de crecimiento, contamos con los aliados, con las mujeres talentosas, y queremos entregar a través de los productos y servicios que vamos a estar desarrollando experiencias sensoriales, poder entregar productos y servicios que envuelvan unos niveles de sensibilidad propios de las destrezas que desarrolla una persona cuando carece de la distracción visual. Entonces, hablamos de explotar los sentidos para el deleite de nuestros clientes propiamente, y más que nada, pues instalar tanto en las miembros de la cooperativa como en toda la sociedad de que no hay barrera que pueda con la voluntad de mujeres para salir adelante. Y también pues eso, que todas tenemos muchísimo que aportar, y pues que realmente lo que hable de nuestra calidad sean nuestros productos y no la discapacidad, que primero se vea el resultado y luego a las personas que están detrás de él. Claro, yo sé que así va a ser, y de verdad que les auguro muchos éxitos en esos proyectos y productos que va a desarrollar la cooperativa para que siga creciendo y expandiéndose, y esperando pues escuchar más de parte del Dinero Mujer sobre esos pasos que ustedes van a estar dando próximamente. Genial, muchísimas gracias. Gracias.